no podían acceder, no podían tener un trabajo formal, vacaciones pagas, lo que es de pronto tener una obra social, y de pronto lo que todo trabajador quiere en la vida es que al momento de ser pasivo, descansar, ser un jubilado. La verdad que es un gustazo que nos damos. Ella es Tatiana Pizarro, doctora en Ciencias Sociales y especialista en género. Tatiana, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día, Lu. Siempre con mucho gusto de venir acá a hablar, compartir, analizar, sobre todo. Sí, ciertamente. Bueno, apenas se sentó y estábamos ahí conversando fuera del aire sobre todos estos temas. La verdad que con Tatiana se puede hablar de muchísimo, porque hablamos de un tema y bueno, con ese tema se desprenden diferentes aristas. Pero bueno, básicamente con Tatiana vamos a estar hablando sobre la ley bases. Ya es un proyecto de ley que por el cual se puede hablar toda la mañana. Pero vamos a hablar sobre cómo atañe a las mujeres esta ley bases. Hablábamos hace un ratito nada más, Tatiana, sobre la moratoria. Uh-huh. La moratoria previsional, el plan de inclusión previsional, conocido también. Tiene una larga historia, lo hablábamos fuera del aire, tiene una larga historia de muchas luchas. Esto es un derecho adquirido, es una visibilización que se le ha dado justamente a los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Personas que no han podido, por haber sido excluidos del sistema laboral, personas que no han podido aportar al lo que es conocido como el SIPA. El SIPA es el sistema previsional argentino, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto deviene, así a grandes rasgos, de la famosa, que hoy está tan en boga en realidad, el gobierno de Menem, ¿sí? El gobierno de Menem, que justamente hubo recesión, no estuvo el 1-1, pero ¿en qué devino? En una gran crisis económica. ¿Por qué? Hay una frase que dijo en su momento, no recuerdo si Cristina Kirchner o fue Néstor Kirchner, que es importante llevar a la Argentina, ¿sí?, a un crecimiento, pero con la gente adentro, ¿sí? ¿Qué pasó? Durante este momento, el gobierno de Menem se hizo con el gobierno con la gente afuera. En ese momento hubo un desempleo, los índices de desempleo abarcaban 2 dígitos, es decir, estaban sobre el 25%, imagínate lo que era eso. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba que muchas personas no podían acceder, no podían tener un trabajo formal que justamente tuviese los derechos básicos de un trabajador, que es no solamente el hecho de haber tenido o de tener lo que es vacaciones pagas, lo que es de pronto tener una obra social, y de pronto lo que todo trabajador quiere en la vida es que al momento de ser pasivo, descansar, ser un jubilado, ¿sí? Entonces muchos y muchas quedaron fuera del sistema. Recordemos que en esta época no solamente se estableció cambios en el sistema laboral, sino también en el sistema previsional. En su momento estuvo lo que es conocido como las AFJP, ¿sí? Nuestro sistema previsional lo que tiene en sí es que es caracterizado por tener, por un lado, un sistema de reparto, que es el famoso, nosotros, los que estamos en edad activa, estamos aportando, o sea, se nos descuenta de nuestro trabajo un índice, un pequeño monto, un pequeño porcentaje, y con nuestro trabajo lo que hacen es pagar a las jubilaciones. Ese es el sistema de reparto. Las AFJP, ¿en qué viene? Que cada trabajador lo que debía hacer es elegir una FJP, una empresa privada, elegías y a ese le pagabas,
y después te jubilabas y demás. Pero ¿qué pasa? Había una trampa, una pequeña trampita en esto. Nunca iba a favorecer justamente al trabajador o trabajadora, ¿sí? Bueno, ya luego con la FJP es una historia muy larga porque muchas se fundieron, muchas personas se quedaron. ¿Mis aportes dónde quedaron? Mis aportes estaban en el aire, ¿sí? En la estratosfera, dirían. Sí. Bueno, cuestión que con la llegada de Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, lo que hizo es justamente saldar esa deuda pendiente con los trabajadores, que si bien ellos habían aportado a un sistema privado, fíjate vos lo que fue. De hecho, o sea, el Estado se tuvo que hacer cargo de las deudas de empresas privadas para con los trabajadores. Entonces teníamos por un lado personas que podían acceder, que en realidad no podían, acceder a la jubilación porque no tenían aportes, porque eran cuentapropistas o porque justamente los patrones no habían realizado sus respectivos aportes. Y teníamos por el otro lado personas que habían accedido, tenían un trabajo formal, pero no podían, que habían pagado en la FJP, pero esos aportes estaban en el aire. Entonces, ¿qué se dijo? Vamos a crear el plan de inclusión previsional. Bendito plan de inclusión previsional, que consistía en que justamente las personas a las que les faltaban una cierta cantidad de aportes previsionales pudieran comprarlos, ¿sí? De ahí la moratoria. Son 60, eran en ese entonces, la ley 24.476, la tengo así pegada, podían acceder a la compra de tantos años. Y no solamente eso, que lo hacían a través de 60 cuotas, ¿sí? Era bajísimo, pero era un mimo al trabajador, una solución al sistema previsional, que si esas personas no podían acceder justamente a estas moratorias, eran personas que básicamente quedaban en la indigencia porque no tenían forma, eran trabajadores pasivos, no tenían formas de... Imagínate tener abuelos y abuelas trabajando con 75, 80, 90, o sea, ¿cómo? Entonces se dio esta solución. Y ahora el quid de la cuestión es, ¿qué pasa ahora con la famosa ley de bases? Lo que dice la ley de bases es no quiero expresarlo en términos feos, pero básicamente es derogar toda esta moratoria, toda esta lucha. Cabe aclarar que la moratoria en sí, el plan de inclusión previsional como lo conocemos hoy, en su momento fue llamado jubilación por ama de casa. ¿Por qué? Porque esto permitió que las mujeres, un sector muy vapuleado por la sociedad, muy vapuleado por el sistema laboral, muy vapuleado por todo todo el sistema está mal. Sí. Es que es así. Bueno, estamos reivindicando a Lisa Simpson. Pero sí, si vamos analizando todas estas aristas y todos estos condimentos que recién nos estás describiendo, Tatiana, concluimos en eso. Exacto. Todo este sistema está mal. Todo el sistema está mal. Resulta que esta ley, el plan de inclusión previsional, ayudó a que prácticamente el 90% de el 80% de los beneficiarios de este plan de inclusión previsional fueran mujeres. Imagínate lo que es eso. ¿Por qué? Mujeres que nunca habían tenido una autonomía económica, hoy eran reivindicadas, hoy les estaban diciendo, mirá, te podés jubilar, hoy sos sujeto político, hoy sos ciudadana, te podés jubilar, tu trabajo es valorado como tal, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida es considerado trabajo. Imagínate lo que es eso, y no tener que esperar, perdón que lo diga así, a que su pareja muera, fallezca, para poder tener ese dinero o esa de pronto manutención o pensión y demás. Imagínate lo que es llegar a tener 60 años y recién poder jubilarte y tener esa autonomía económica que en muchos de los casos muchas de estas mujeres no la conocían.
¿viste? Y hoy se habla mucho de esto, pero ¿por qué existen las moratorias? Pero no deberían existir. Si hacemos números finitos, hoy casi 80.000 personas están trabajando, si no es que es más, seguro me quedo corta, están trabajando en el mundo laboral informal, en el sistema laboral informal. O sea, imagínate. ¿Por qué benefició? Yo hago todo un popurrí. ¿Por qué benefició a las mujeres en particular? Las mujeres, ¿cómo accedían si no tenían aportes a la moratoria? Accedían de un modo, de pronto, porque se les pedía, por un lado, una evaluación socioeconómica, ¿sí? Que claramente la iban a acceder a ella porque no tenían dinero, no tenían otro trabajo ni demás. Y por el otro lado, se les exigía que describiesen una actividad. En la AFIP les permitían, con un formulario, hoy no me acuerdo el número del formulario, pero les permitían llenar y declararse como o cocinera o como costurera, ¿sí? Entonces, con eso y el pago de las 60 cuotas de la moratoria previsional, ya podían acceder a una jubilación. Yo recuerdo, he investigado durante muchos años esta moratoria previsional, y recuerdo a muchas mujeres decir, lo primero que hice rancho aparte, decían así, hice rancho aparte. Agarré en una piecita, me compré una camita y un tele y estoy tranquila. Muchas tuvieron el valor de justamente salir de lugares, de hogares violentadas, donde habían sido violentadas durante toda su vida, y podían de pronto, en una edad adulta, podían acceder a ser libres, por así decirlo, respetar, sentir que su vida valía. O sea, imagínate lo duro y lo grande que es eso. Es que el dinero aportaba eso en esas mujeres. El dinero aporta esa connotación de libertad de la que no tenían hasta el momento, porque siempre dependían del varón, siempre dependían de la pareja. Exacto. Para poder comprar cualquier cosa. Y he charlado con algunas mujeres y queriendo preguntarles sobre el impacto de esta jubilación y sobre, claro, qué habían hecho con el primer pago. Me decían en su momento, bueno, no, yo compré, claro, porque tenían tan metido el chip, tan interiorizado de que tenían que comprarle cosas a sus hijos, a su pareja. Y después, bueno, si sobraba, bueno, algo a ellas. Pero bueno, era así, pero de igual forma el impacto sí era muy fuerte. Y es doloroso ver y analizar lo que esta ley quiere hacer justamente o puntualmente con las mujeres, porque no se tiene en cuenta a esas mujeres que se quedaron en sus casas, pero para que el marido salga a trabajar, para que los hijos puedan tener una buena contención, y no quiero despreciar el trabajo que realizan otras mujeres con el cuidado de hijos ajenos, pero son mujeres que han decidido eso y que lamentablemente cuando quisieron volver al mercado laboral y ya era como muy tarde. Exacto. ¿Y qué pasa? El sistema de por sí te va excluyendo, el sistema laboral. Fíjate vos, traigo así un reel que hizo Narda Pérez, justamente decía, a mí me cuesta, ella es una cocinera argentina muy famosa, sí, que tiene una línea de restaurantes y demás, y ella dice, a mí me cuesta en realidad más sostener a los varones que pagarle a las mujeres, porque eventualmente las mujeres sí pueden tener ciertas licencias, pero el varón se lesiona más por ir a jugar al partidito de fútbol con los amigos, y tengo una carga económica más grande con los varones que se creen los futbolistas a tener de pronto una mujer que quiere maternar o que va a maternar. ¿Me entendés? Entonces... Y mira quién lo cuenta, una mujer. Ni siquiera los hombres pueden contar esta situación. Exacto. Es que no se valora, es como está tan naturalizado el hecho de la mujer y el maternar y el deber ser de la mujer, que de pronto es lo que decís, pasa, ¿me entendés? ¿Qué sucede? Y esto es algo que quiero dejar en claro, y me parece que es un momento justo de llamar a las personas que de pronto se acerquen
a las sucursales del ANSES y pregunten. Hoy están activas distintas moratorias. Por un lado, está aquella que pueden pagar directamente los años, pueden pagar hasta 10 años, y creo que el valor es ínfimo, ¿me entendés? Entonces pueden, hoy que están vigentes estas moratorias, hoy pueden acceder a comprar esos años de aporte, ¿sí? Eso no es menor. Y lo otro es que justamente hagan el monotributo social o el monotributo, creo, no me acuerdo cómo promocional también, porque hoy se pueden acceder a esos beneficios que en un futuro les va a permitir jubilarse y demás, o la cobertura de esos años que están faltando, porque hasta esta moratoria que está actualmente, que es la que si llegase a aprobarse, la ley de bases, va a estar hasta marzo del 2025, ¿sí? Entonces es el momento de o comprar años o de fijarse el modo de si se puede acceder a alguna de estas moratorias, ¿sí? Y está buena tu sugerencia, digo, para tener todas las cartas sobre la mesa y que cada uno analice su situación. Sí. Tatiana, bueno, nos gustaría charlar de un montón de cosas, pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo, no tenemos más tiempo en realidad, pero siempre es un gustazo. A mí me encanta venir acá y hablar, así que ustedes saben. Sí, por supuesto. En algún otro momento te queremos tener acá. Y que no sea para noticias tristes así de... Cierto, sí, es así. Tatiana, muchas gracias. Gracias a vos. Tatiana Pizarro con nosotros, ella es doctora en comunicación y investigadora sobre género. Muchísimas gracias.